El primer ciclo de enfrentamiento bélico ha concluido, y en este periodo inicial Israel ha mantenido una racha exitosa, logrando victorias con estratégicos movimientos. Durante un extenso lapso, las fuerzas de defensa de Israel han mantenido un bloqueo en Gaza mediante la presencia de infantería y tanques. Esta situación ha dejado atrapada a la población palestina en medio de una intensa represión por parte de las autoridades israelíes. Estas medidas drásticas se toman debido a la utilización por parte de Hamás de civiles como escudos humanos, una realidad que ha llevado a bombardeos selectivos en campamentos de refugiados, alegando que estos sirven como base para Hamás. Los tanques Merkava de Israel se han desplegado en las zonas limítrofes, mientras que la infantería israelí avanza progresivamente hacia el núcleo de Gaza cada día más. En este escenario de conflicto persistente, Hamás ha demostrado una resistencia inquebrantable. A pesar de los embates constantes por parte de las fuerzas israelíes, no se ha visto debilitado al punto de ser acorralado por completo. Se ha visto forzado a replegarse hacia los túneles, reduciendo su capacidad para llevar a cabo ataques terroristas. Durante evacuaciones recientes en Gaza, la población se manifestó portando banderas blancas, una acción que no ejecutarían los miembros de Hamás entre los civiles. Ante esto, los integrantes de Hamás optaron por retirarse hacia los túneles nuevamente, presentando una oportunidad clave para las fuerzas israelíes. Sin embargo, Hamás no pudo retirarse sin dejar rastro, lo que permitió a los soldados israelíes seguir su pista y realizar operaciones contra numerosos túneles, accesos y centros de operaciones. Las fuerzas aéreas, navales y terrestres de Israel han aniquilado a militantes de Hamás, sus cuarteles generales, comandantes de alto rango, lanzadores de misiles y especialmente, más de 100 túneles subterráneos. Profundicemos en las estratégicas operaciones militares de Israel contra Hamás en el día de hoy. Desde el principio, las fuerzas de defensa de Israel han demostrado una determinación extrema en la destrucción de los túneles, identificando todos los puntos posibles de acceso y sin dar respiro al enemigo. Los ataques realizados en esta dirección han sido abrumadores para Hamás, sin permitirle espacio para maniobrar. Ayer, soldados israelíes localizaron puntos cercanos a los túneles donde Yahya Singar se encontraba acorralado. Sin pérdida de tiempo, el ejército israelí lanzó una incursión sorpresiva, provocando un severo daño en la estructura de Hamás. Esta operación resultó en la destrucción de al menos 10 entradas de túneles, sumándose así a la cifra total de 130 túneles destruidos desde el inicio del conflicto. Las tropas israelíes mantienen su ofensiva en la Franja de Gaza con una determinación incuestionable, logrando otra victoria significativa en estos túneles. Las fuerzas de defensa de Israel neutralizaron a Amen Abu Sina, quien era el jefe encargado de la industria armamentística de Hamás. Sina fue sorprendido desprevenido ante estos ataques y falleció durante una incursión masiva. Por su parte, Mohsen Buzina era uno de los principales desarrolladores de armas de Hamás, con experiencia en armas estratégicas y cohetes, facilitando el suministro de armamento en el conflicto actual. El portavoz militar israelí declaró que los líderes de Hamás están sentenciados, lo que impulsó enormemente a Israel. Con cada líder de Hamás eliminado, la moral de los combatientes se debilita, afectando los procesos de toma de decisiones y facilitando las operaciones para los soldados israelíes, quienes optimizan su trabajo mediante ataques selectivos. En otro suceso, según informes de medios estatales sirios citando fuentes militares, Israel llevó a cabo un ataque aéreo contra instalaciones militares en el sur de Siria. Este ataque provocó importantes pérdidas materiales para Siria, especialmente en áreas de la región libanesa de Baalbek. Durante años, Israel ha estado dirigiendo ataques contra objetivos que considera vinculados a Irán en territorio sirio. La influencia de Teherán ha ido en aumento desde que empezó a respaldar al presidente Bashar al-Assad desde el inicio de la guerra civil en 2011. Los ataques parecen haberse centrado en una base de defensa aérea del ejército sirio y en estaciones de radar en Tel Kulaib y Tel Meh, ubicadas en la provincia de Suida, en el suroeste de Siria, según 2 soldados sirios informados sobre el tema. Las reacciones a esta cruenta guerra crecen como una marea imparable. El jefe de derechos humanos de las Naciones Unidas ha condenado el castigo colectivo impuesto por Israel y los desalojos forzosos de palestinos, equiparándolos a crímenes de guerra. Volker Turk, situado en el cruce fronterizo egipcio de Rafah hacia Gaza, expresó: "Estamos ante las puertas de una pesadilla en curso. Hemos caído en un abismo. Esto no puede continuar.
Los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario deben ser respetados para proteger a la población y asegurar que la ayuda urgente llegue a los 2.3 millones de personas sitiadas. En días recientes, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha recibido informes sobre un orfanato no identificado en el norte de Gaza, con 300 menores que requieren asistencia urgente. Sin embargo, la comunicación está cortada, el acceso está restringido y resulta peligroso e inaccesible. Siento profundamente el dolor, el inmenso sufrimiento de aquellos que han perdido a sus seres queridos, ya sea en un kibutz, en campos de refugiados palestinos, escondidos en edificios o huyendo. Todos debemos sentir este dolor común y poner fin a esta pesadilla. El bloqueo interrumpe el suministro eléctrico, alimentos, combustible y otras necesidades básicas en la zona. La demanda en el departamento de maternidad del Hospital Nasser en Khan Yunis, al sur, se ha duplicado debido al éxodo masivo desde el norte de Gaza. El neonatólogo Dr. Asad al-Nacha informó sobre un aumento en los nacimientos prematuros debido a la escalada del conflicto. Todo nuestro trabajo depende de la electricidad. Todos estos dispositivos funcionan gracias a ella. Sin energía, la vida de los bebés está en riesgo. Testimonios de residentes palestinos indican que las fuerzas israelíes avanzan hacia los barrios de la ciudad de Gaza en medio de intensos bombardeos en sus alrededores. Los enfrentamientos tuvieron lugar a aproximadamente 1 kilómetro del Hospital Shifa, el más grande de la región, que se ha convertido en un epicentro del conflicto. El ejército israelí afirma que el principal centro de comando de Hamás está ubicado dentro y debajo del complejo hospitalario, utilizando la instalación como escudo. Hamás y el personal médico del hospital niegan estas aseveraciones, alegando que el ejército fabrica excusas para atacar. Para los palestinos de Gaza, el hospital representa el sufrimiento de la población durante la guerra, sumándose a otros escenarios abrumados por heridos, luchando con la falta de electricidad y suministros médicos. Decenas de miles de personas desplazadas buscan refugio en el complejo y sus alrededores. Daniel Agar hizo hincapié en que su determinación no se verá afectada bajo ninguna circunstancia. Los ataques continúan en curso, convirtiendo a Gaza en una ciudad devastada por escombros. El Grupo de Naciones Industrializadas y Ricas emitió una declaración el día de ayer condenando a Hamás y respaldando el derecho de Israel a la legítima defensa. A su vez, instaron a garantizar la distribución sin obstáculos de alimentos, agua, medicamentos y combustible, además de solicitar una pausa humanitaria en los enfrentamientos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dejó entrever la posibilidad de breves interrupciones en la entrega de ayuda. No obstante, Netanyahu rechazó la opción de un alto al fuego más amplio, a menos que Hamás libere alrededor de 240 rehenes que mantiene. Benny Gantz, miembro clave del Gabinete de Guerra de Israel, mencionó que no hay límite temporal para la duración del conflicto. Reconoció que Israel aún carece de una estrategia clara para la Franja de Gaza. En caso de lograr la destrucción del gobierno de Hamás, Gantz expresó la intención de mantener una presencia de seguridad israelí en la región tras el conflicto. Netanyahu reiteró su postura de principios de semana, señalando la probabilidad de que Israel mantenga el control de seguridad en Gaza por un periodo indefinido. Agradecemos su seguimiento continuo.